Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de Cristóbal Colón. Pero vamos a darle una vuelta, porque el relato que todos conocemos, esa historia de un descubrimiento accidental, tiene un problema fundamental. Y es que Colón, al parecer, sabía demasiado. A todos nos suena la fecha, ¿verdad? Es la historia básica que aprendimos de pequeños. Un viaje valiente hacia lo desconocido, una expedición que se basaba en un error de cálculo y que, por pura suerte, se topó con un continente nuevo. Es una historia simple, casi de película. Pero, ¿y si las cosas no fueron así? Esta es la pregunta que lo cambia absolutamente todo. Ojo, no un mapa perfecto de los de hoy en día, pero sí uno con la información justa para convertir lo que parecía una misión suicida en una apuesta bastante bien calculada. Y esta pregunta es justo nuestro punto de partida. Vale, empecemos por el protagonista de toda esta historia. La confianza que tenía Colón es, como poco, sospechosa. A ver, si supuestamente América no existía en los mapas, ¿por qué no actuaba como alguien que se está adentrando en la nada más absoluta? Pensemos un segundo. Un explorador normal estaría lleno de dudas, de miedos. Pero Colón no. Él insistía con una certeza de hierro en que iba a llegar a tierra. Calculaba el tiempo de viaje con una confianza que, de verdad, asombra. Iba preparado. Sencillamente no cuadra con la idea de un viaje a ciegas. Y aquí está el punto clave. En todas sus negociaciones, tanto con los reyes católicos como con su propia tripulación, el gran debate nunca fue si había tierra al otro lado. Eso se daba por hecho. El problema era a qué distancia estaba exactamente. Es como si el destino fuera un hecho conocido y la única duda fuera cuánto se tardaba en llegar. Si empezamos a unir las piezas, emerge una idea completamente nueva. Quizás no se trataba de una misión de descubrimiento, sino más bien de confirmación. El objetivo no era encontrar algo de la nada, sino llegar a un sitio que, de alguna manera, ya estaba marcado en algún registro secreto. Si la confianza de Colón era la primera pista, la segunda es mucho más tangible, algo que se puede tocar. Hablamos de la existencia de mapas que, según la historia que nos han contado, sencillamente no deberían existir. Esta cronología es demoledora para el relato de siempre. Antes del famoso viaje ya circulaban por Europa mapas bastante inquietantes que mostraban masas de tierra al oeste del Atlántico. Y no eran 4 garabatos, no. Algunos dibujaban costas con una precisión sospechosísima. Y lo más importante, esta información llegó a las altas esferas, a las cortes de Portugal y España. Y claro, este conocimiento no era para todo el mundo, ni mucho menos. Se trataba de un secreto de Estado con un valor incalculable. Quien confirmara esa ruta, esas tierras, tendría una ventaja sobre el resto del mundo que no tiene precio. Por eso, muchos de estos mapas simplemente se guardaron bajo llave en archivos reales. Pero los mapas no son la única prueba. Hay todo un conjunto de evidencias más humanas, más fragmentadas, que apuntan exactamente en la misma dirección. La gente ya había estado allí antes. A ver, pensemos en esto de forma práctica. Durante siglos, los pescadores vascos, que eran de los marinos más expertos de Europa, faenaban en caladeros lejísimos, en pleno Atlántico Norte. La existencia de esos bancos de pesca tan ricos como los de Terranova es casi imposible de explicar si no hay una gran masa de tierra cerca que altere las corrientes y cree esos ecosistemas. Era un secreto a voces entre la gente del mar. Y además, si uno se pone a buscar en textos más antiguos, empiezan a aparecer pistas muy sugerentes. Crónicas medievales, las sagas nórdicas, relatos que hablan de forma un poco vaga, pero muy insistente, de tierras lejanas hacia el oeste, de encuentros con hombres extraños, de la existencia de metales brillantes. Son como pequeñas piezas de un puzzle. Y aquí un detalle lingüístico que es fascinante. Antes de que se le pusiera el nombre de América, en algunos círculos se hablaba de ese lugar como la otra orilla. Fijaos en el término. No sugiere algo desconocido, sino un lugar que está al otro lado de un espacio que ya conoces, como quien vive al otro lado del río. Implica una cierta familiaridad. Bueno, llegados a este punto, con la evidencia de un conocimiento previo sobre la mesa, la pregunta clave cambia. Ya no es cómo, sino por qué. ¿Cuál era el motivo real que había detrás de una expedición tan cara y tan arriesgada? A ver, la corona española no financió a Colón por amor a la ciencia, eso está claro. Fue una decisión de negocio, pura y dura. La mitad de la motivación, el 50%, era el oro. Así de simple. Luego, claro, estaba la necesidad de encontrar nuevas rutas comerciales a Asia, que evitaran a sus rivales, un 30%, y el resto, un 20%, era poder, control geopolítico. Por lo tanto, el viaje de Colón no fue la apuesta ciega de un loco visionario. No, fue una inversión de alto riesgo, sí, pero calculada. Y en el mundo del poder y del dinero, las inversiones calculadas se basan en una cosa fundamental: información privilegiada. Esta es la pregunta que cierra el círculo.
Una apuesta de este calibre solo tiene sentido si los inversores, en este caso los reyes católicos, tenían motivos muy serios para creer que el beneficio no solo era posible, sino probable, y esa confianza solo puede venir de informes previos, de información que alguien ya había traído de la otra orilla. Si todas estas pruebas apuntan a una historia tan diferente, ¿por qué sigue tan arraigado el relato del descubrimiento accidental? Pues la respuesta está en cómo funciona la propia historia oficial. El conflicto se puede resumir así. Por un lado tenemos el relato oficial, que nos da una historia de heroísmo, de casualidad. Por otro, la versión oculta, que nos habla de una inversión calculada, de la revelación de un secreto que se guardaba con mucho celo. Es una historia desde luego mucho más compleja y bastante menos romántica. Claro, aceptar esta segunda versión tiene unas implicaciones enormes. Significa admitir que la historia no es tan simple y lineal como nos la han contado. Implica que hubo contactos previos entre continentes, viajes que nunca se registraron oficialmente y, quizás lo más inquietante, que el conocimiento más importante sobre cómo era el mundo estaba reservado solo para una pequeña élite. Y aquí está el porqué de todo. La historia oficial, la que se consolida en los libros y la memoria de todos, necesita relatos coherentes, sin fisuras. No le gustan las grietas, ni las ambigüedades, ni las teorías raras. Prefiere la figura del héroe solitario a un entramado complejo de intereses y secretos. Así que la pregunta final queda en el aire. Con la confianza de Colón, los mapas imposibles y todas esas historias previas sobre la mesa, ¿seguimos hablando de un descubrimiento casual? ¿O estamos más bien ante la oficialización de un secreto que ya no podía guardarse más tiempo? Casi como un encubrimiento de los contactos previos para poder crear un relato nuevo. Ahí queda la reflexión.